La implementación de tobilleras para monitorear a víctimas y victimarios de violencia de género ha funcionado con éxito. Pero hoy en día son unas 400 tobilleras en funcionamiento y no son suficientes para cubrir las necesidades. Escuchemos al ministro Eduardo Bonomi con respecto a este tema, lo que decía ayer. En noviembre del año pasado pasamos de 300 a 400 parejas de dispositivos disponibles, pero al día de la fecha tenemos casos en listas de espera. Estamos evaluando algunas variables a tomar en cuenta. Por ejemplo, que el 30% de los casos con tobilleras son prórrogas o reconexiones, lo que dificulta el ingreso de nuevos casos, ya que las medidas son inicialmente de 6 meses y si luego se prorrogan pueden alcanzar periodos muy largos. Nosotros nos planteamos aumentar la cantidad de tobilleras disponibles para este año, así como empezar a utilizar otros dispositivos electrónicos diferentes y sobre todo para mejorar las custodias que disponen los jueces y que generalmente si no hay tobilleras se pone policía o 2 policías y no es bueno, entonces se plantea usar otro dispositivo. Actualmente hay unos 400 policías destinados a custodiar a las víctimas de violencia de género a las que no les ha tocado todavía tobilleras. Los sindicatos policiales han denunciado que estos efectivos han sido en muchos casos agredidos por los hombres sobre los que pesa una denuncia. Hoy incluso se supo de un caso en Salto donde el victimario asesinó a su expareja, a un policía abocado a esta función e hirió a otro funcionario policial. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña en estudios la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez. ¿Qué tal? Buen día, Patricia. Buen día para ustedes. Bueno, hablemos, y habíamos planificado contigo cuando conversamos ayer, otra entrevista, ¿no? Y vamos a hablar más de lo que tenía que ver con desempeñarte en un área en la que tiene la particularidad que hay muchos más hombres, ¿no? Y lo que ha significado también para ti como mujer policía, pero también liderando un gremio policial. Pero bueno, los hechos de estas últimas horas nos han hecho cambiar un poco esta entrevista que teníamos pautado y a volver sobre esta noticia que conocíamos que se dio hoy en Salto, ¿no? ¿Qué se sabe en particular de este terrible caso que se dio hoy allí, donde, como decíamos, terminó asesinado por su expareja, la víctima de violencia doméstica y un policía que estaba ejerciendo la custodia, ¿no?, de ella? Sí, bueno, en realidad como fue hace unas horas y es en Salto, sí, cuando de mañana nos despertamos, empezamos a recibir los mensajes de los compañeros, en otro hecho totalmente lamentable, que la víctima pierde la vida y también un trabajador brindando seguridad a esa víctima, ¿no? De que siempre decimos nosotros lo más preciado que tiene el policía y que dona todos los días cuando sale a la calle es su vida, que a veces no es tan valorado. Y el otro compañero herido que termina atrapando en este caso a la persona que los asesinó a ambos. Un hecho totalmente terrible en un día que era de reflexión también del tema, que nos vuelve a poner en el tapete qué cosas estábamos haciendo como sociedad para que esto siga sucediendo tan a menudo. En una muerte de un compañero que prácticamente estaba anunciado por el sindicato de que podía pasar. Bueno, eso te iba a consultar. A ver, ustedes habían denunciado ya el fenómeno en particular, ¿no?, que se estaba dando sobre los casos que estaban de las agresiones, por lo menos hasta ahora eran agresiones que estaban sufriendo funcionarios policiales que estaban desempeñando esta tarea, ¿no?, de custodia en casos de denuncias, por ejemplo, de violencia doméstica en aquellas situaciones donde todavía no se había instrumentado la tobillera. Pero a ver, volviendo al caso de Salto, ¿ustedes en particular habían detectado o tenían algún aviso de esa situación en esa casa? No, de hecho creo que no hace ni un día o dos que tiene esta custodia. Es totalmente reciente. Empezaba. Sí. Recién empezaba. O sea que no había manera de que hubiera algún signo de alerta que pudiera predecir esto. Sí, la denuncia, obviamente, de la víctima, ¿no? Claro, pero evidentemente no se había llegado a cumplir con lo de la tobillera
quizás por el fenómeno que pasa, ¿no? No están dando abasto con la cantidad. No hay. Esto podría haberlo, ¿tú crees que si hubiera tenido una tobillera, se podría haber alertado antes? Y podría ¿O podría haberse no. evitado? Podría o no, ¿viste? O sea, podría, si el tipo no se las hubiese sacado, por ejemplo, que hubiese, claro, obviamente que detectado la señal que estaba el agresor en la zona y se hubiesen activado los dispositivos que en esos casos sucede y a la víctima le hubiese alertado. Hay casos que también se la sacan. O sea, no podemos predecir qué hubiese pasado o no, pero lo que sí estamos viendo pero es que casualmente ha sido un sistema que ha dado resultados. bueno, por eso, ¿no? mayoritariamente sí. Vos me decís entre una custodia y la tobillera, y seguramente la tobillera te da por lo menos un signo de alarma que el tipo está en la zona. Ahora lo que se está haciendo es usar al policía de tobillera. Claro. Vayamos a este fenómeno más en particular y más en general, perdón, debí decir. ¿La cifra de policías destinados a custodiar situaciones de violencia doméstica aumentó recientemente? ¿Es un fenómeno nuevo? La última cifra que nosotros pudimos acceder eran de 400 funcionarios, más o menos lo que se estaba destinando. La problemática que esos funcionarios, obviamente que no salen de otro lado, que no es la seguridad pública, o sea, se destinan recursos de lo que es el patrullaje, otros accionarios que pueda tener el funcionario para estas custodias que son 24 horas todo el turno. Tú lo mencionás porque también puede tener detrás un fenómeno un problema de seguridad pública y lo por tenemos, ese lado. obvio. Estamos desvistiendo un santo para tapar otro, eso es obvio. Lo ha dicho el propio director de la policía, que tenían un problema con la Yera, lo ha dicho. Nosotros coincidimos en eso, pero lo que no coincidimos es que pese a que hay poco personal como se manifiesta, muchas veces pasa que como no hay suficientes policías para cubrir estos servicios, digamos, que no son servicios porque en realidad es una custodia, se los manda de a uno. Entonces exponiendo aún más no solo al compañero, sino también a la víctima. Para ustedes es imprescindible que en este tipo de custodias haya por lo menos 2 personas. Para nosotros es imprescindible que se haga algo en torno a sacar este tipo de custodias, que se vuelva a las tobilleras y que si no se maneje, no sé, yo jurídicamente no tendría que hablar, pero he escuchado por ahí algunas voces de otra gente que sí sabe de normas, ver lo de la prisión preventiva, ver otras alternativas que le den seguridad a la víctima, que no descubra la seguridad pública y que no exponga a los policías. Tú decías, la última cifra que tienen es de 400 policías destinados a custodias de este tipo, pero... Estamos hablando de la zona metropolitana. Solo sumale el interior, claro. Bueno, en este caso que por eso digo, recién de Salto, obviamente que no es la misma dimensión, pero sumale más. Pero volviendo al fenómeno en perspectiva, ¿esto es algo reciente, por ejemplo? ¿Tiene algo que ver la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal? Porque el envío a la prisión en este caso se usa en menor medida y en cambio puede ordenarse más órdenes de tobillera, en realidad, ¿no? Lo que es las custodias, sí, podría ser los dos fenómenos. Uno principal es que no hay más tobilleras y que hay que resguardar a la víctima a como de lugar, que es el... Evidentemente las denuncias se han incrementado. Obviamente. Y aparte hay que darle a esa persona la seguridad. Y la otra que sí, que capaz que en el nuevo código, cosas que antes no se le daba... amenazas, porque no solo es la víctima de violencia de género, tiene también custodia, gente que ha tenido amenazas de muerte, gente que tiene otras circunstancias, puede ser que también sea una medida que se esté adoptando más. Eso es bueno aclararlo, porque claro, no necesariamente en el caso de la violencia de género, cuando no hay tobillera disponible, es fácil de visualizar, pero estás hablando de otro tipo de delitos o otras circunstancias en las que también se utilizan este tipo de custodia. Sí, amenazas de delincuentes, amenazas de muerte, problemas. Claro, estoy pensando de otra índole. En el caso de la familia de Kiki, por ejemplo, ¿no? Tenía la madre estaba amenazada y él estaba prófugo. Entonces sí, la única forma tenía las dos familias, porque tenía la familia de él y la familia de la que había sido su pareja. Y hay situaciones, por ejemplo, el otro día, la semana pasada creo que fue, cuando tuvimos la agresión a los funcionarios policiales que terminan robándole el arma, el chaleco, etcétera. Esa custodia hace más de un año, no sé si nos llega a los 2 años que está. Es mucho tiempo. También hay gente que porque la persona está requerida. Hay muchas situaciones diferentes.
Vayamos concretamente a en qué consiste este tipo de custodia. Por ejemplo, ¿tienen contacto con la víctima? ¿El policía está afuera de la casa, dentro de la casa? ¿Cómo es la situación? Bueno, eso varía también según la empatía que tenga la familia o la víctima de la cual vas a custodiar. Hay gente que se da cuenta que el funcionario está 8 horas a la intemperie y en esas 8 horas te ofrece un vaso de agua o pasar al baño, y hay gente que no. Hay custodias que entran y hay custodias que no entran. Pero ¿quién lo determina eso? Quiero decir, ¿no hay una medida de seguridad, por ejemplo, que indique, bueno, es mejor que el policía esté afuera de la casa? En realidad, si vamos a lo que dice, o sea, cuando vos tenés que custodiar a alguien, se supone que no lo podés perder de vista. O sea, que en realidad, si vos estás afuera, de repente entra por un fondo, de repente capaz que no lo llegás a visualizar. Si son 2 sí, es porque es más fácil, porque cuando mandan de a uno es más complicado. Pero si la víctima tampoco te quiere dejar entrar, está abierta esa puerta a que también lo hagas afuera. Entonces no está muy definido. Pero siempre la custodia es sobre la víctima. Sí. Sí, después se le acompaña a todos los que son los quehaceres cotidianos también de ella, porque hay que... Sí, porque esa persona sigue con su vida. Ella sigue con normal. su vida, que también no es fácil para una víctima tener las 24 horas un policía al lado, porque también te trastoca toda tu cotidianidad, porque tenés que, yo qué sé, si estudias tenés que ir con ella, si trabajás tenés que ir con él. Hay trabajos que le molesta que esté el funcionario afuera, hay lugares que, yo qué sé, si vas a un cumpleaños tenés que ir. Todo lo que hagas en tu vida lo tenés que hacer acompañado. ¿Cuál es el comentario en general entre los policías respecto a tener que efectuar este tipo de tareas? Y es una tarea que en realidad se sienten expuestos, sobre todo en lugares donde les tocan los lugares más conflictivos, y no estamos hablando porque la víctima valga menos o más, sino porque el entorno muchas veces predispone una situación delictiva y vos estás en realidad en una custodia de víctima, no podés hacer otra cosa porque no podés sacarle los ojos de arriba de lo que es la víctima, y te están pasando cosas alrededor que te exponen también. A ver, vayamos a ese caso que mencionás. Se había hablado mucho de las agresiones que venían sufriendo en barrios de contextos más críticos, ¿no? Sí. En zonas... Que no son por las víctimas ni familiares las víctimas, son por el entorno. A ver, pero ¿qué situaciones concretas bueno, se han la dado? última Podemos que ejemplificar. terminó lesionado, lo que ha dicho el ministro de Interior, que imagino que debe haber sido de información de la investigación que se hizo al respecto, eran 2 bandas que se estaban peleando en el lugar, digamos, y que terminan, los policías estaban afuera, allí, justo en el lugar donde se da, justo en el lugar donde ellos estaban custodiando ese hogar, y terminan lesionando a los funcionarios policiales. Obviamente que cualquier cosa que pasa alrededor y te vean a vos afuera, sos un blanco. Claro, porque es en un contexto en particular donde la figura del policía genera toda esa conmoción y esa violencia, ¿no? Y sí, y también eso, de dejarlo muchas veces ahí. En este caso eran 2 funcionarios, pero ha pasado que es de a uno, ha pasado de otra femenina que le tocó una custodia y estaba dentro del hogar y termina lesionada por las hijas de la persona que estaba custodiando, cuando se empiezan a pelear entre ellas. O sea, han pasado situaciones de riesgo y que en realidad no se está haciendo nada al respecto. Y en estos contextos más vulnerables también incluso se han dado situaciones de que la propia víctima dice, bueno, la figura del policía, tener un policía en la puerta de la casa, la hace ver como la buchona del barrio quizás, y ha pedido que se retire la denuncia incluso, ¿no? Y la custodia. Yo he sabido de casos que han pedido que le retiren la custodia. No he sabido de casos en esos lugares, pero y he leído esta semana que han salido algunas víctimas a contar su testimonio de que habían pedido que se la retiraran por todo lo que le trastocaba su vida cotidiana, que tampoco es bueno que pase porque queda expuesta. Entonces tenemos un problemón ahí. Sí, claro, pide eso, pero queda a merced de vaya a saber qué, ¿no? Por eso, no es bueno que la víctima pida que se le quite la custodia cuando no se han cumplido los plazos, cuando no se sabe realmente tampoco cómo está cómo se ha manejado necesariamente el traslado de la persona, ¿no? No se hizo, no se llegó a hacer. Eso fue una orden que salió de algunos jueces, pero que enseguida lo dejaron sin efecto. Era inviable. O sea, claro, porque en su momento cuando se dio esta situación, eso vamos a aclararle a los oyentes, se había manejado la posibilidad, bueno, de que directamente entonces lo que se hiciera era trasladar que la víctima de violencia de género
se trasladara para un lugar que no fuera considerado una zona tan vulnerable, que no quedara tan expuesta en el vecindario. Un refugio que citara otro domicilio. El tema es que si ponele que hubiese seguido eso y vos le decís como funcionario, mire, usted tiene que abandonar entonces su hogar, tiene que ir a un refugio, y si la víctima decía que no, ¿le ibas a sacar la custodia? Era inviable. Porque, a ver, todavía que tenés denuncia de que sos la víctima, abandonar tu hogar, tu casa, tus hijos, tu entorno, y es muy complicado pedirle eso también a la gente, ¿no? ¿Qué respuesta han tenido hasta ahora de parte del Ministerio del Interior por este tema? Recién en la introducción escuchábamos al ministro decir, bueno, que esto no estaba bien, no es bueno que el policía termine haciendo este tipo de tareas, ¿no? Sin embargo, bueno, la realidad ha determinado que la falta de tobilleras los haya llevado a y lo que pasa es que el Ministerio del Interior, en este caso, creo que también no tiene más remedio que brindar la seguridad que le pide el Poder Judicial. Creo que tendrían que sentarse ambos a buscar la forma, porque ni uno ni otro puede prescindir de esta situación ni de cómo cambiarla. Capaz, no sé, ver la posibilidad hasta que no vengan las tobilleras. Yo no sé si lo que decíamos de la prisión preventiva puede ser o no, pueden causar una figura o no jurídica para hacerlo, pero hay que buscar la forma. Ayer el ministro, en esta comparecencia que hicieron varias carteras del Estado a propósito de las políticas de género que se vienen aplicando en el gobierno, bueno, señalaba que se tiene previsto aumentar la cantidad de tobilleras y que en el primer semestre de 2018, señalaba, se lanzará una aplicación para celulares para proteger a las víctimas con medidas de no acercamiento que comenzarán a aplicarse, bueno, como proyecto piloto en algunos lugares de Montevideo. Con esa aplicación, además de solicitar ayuda inmediata en situaciones como de emergencia, la víctima podrá hacer llamadas al centro de monitoreo y evacuar dudas, por ejemplo, según comentó. No hay mucho más detalles de cómo funcionaría, pero bueno, uno tiende a pensar que sería como un botón de pánico, ¿no? Sí, no sé, un monitoreo que obligara a la otra persona a usarlo como chip, pero también está bien en la voluntad de la otra persona usarlo. No entendí bien cómo funcionaría. Ustedes no lo habían hablado, no lo tenían conversado. Para nada. Y cuando se han sentado a discutir de este tema... Nos sentamos poco. Pero me llama la atención, ayer se dio un hecho particular, ¿no? Que fue los sindicatos policiales en general no están en situaciones diferentes, no trabajan juntos. No trabajábamos juntos. Ahora algunos temas macros se dio un cambio y sí, dada la problemática que tenemos es de todos. El sindicato que salga a decir que no tiene ayer, un por ejemplo, problema, ustedes se reunieron con SUPU, ¿no? SUPU y Cipolma, que es el otro sindicato que es de Maldonado. Son los tres, igual, a ver, si bien se dice, hay muchos sindicatos policiales, los otros son puñaditos de 60, 70. Acá estamos hablando de más de 12.000 afiliados, que son los que nuclean los tres sindicatos. Entonces, realmente la representación de los sindicatos policiales es esta. Y nosotros, como los mayoritarios, debemos unirnos y trabajar en común por un tema que nos sacude y nos interpela a todos. No puede haber un sindicato policial que diga que acá no hay un problema. O sea, si lo dijera, sería a todas las vistas mentira. Este fue uno de los temas que quedó planteado ayer para trabajar en conjunto. Sí, el martes 13 a las 10 de la mañana vamos a tener una asamblea. No se dio por esto agrava lo que es la situación, porque en realidad es algo que se venía anunciando. Pero bueno, desde esa asamblea y desde los afiliados y delegados y dirigentes que vienen no solo de Montevideo, sino también del interior, se verá las medidas a seguir, a ver en torno de que se nos escuche en muchas de las cosas que estamos diciendo, que no se nos escuchan y que después pasa lo que está pasando. Patricia, en la primera parte de esta entrevista, bueno, nos dedicamos a hablar de esta lamentable noticia de actualidad que se conoció hoy de mañana, justo en el marco del Día de la Mujer, que es una nueva víctima de un caso de violencia doméstica y el caso de el fallecimiento de un policía que estaba custodiando a esta víctima, ¿verdad? Pero ahora te propongo volver sobre el tema que un poco nos había convocado y la idea inicial que teníamos para conversar contigo, que era, obviamente, hablar de tu rol como mujer en la policía y de tu rol en un sindicato policial, ¿no? Además de liderar el sindicato de funcionarios policiales, tenés la particularidad de ser mujer en una profesión mayoritariamente a cargo de hombres, ¿te
trabajás como policía desde hace 15 años. Sí. Ahora estás con licencia, claro, sí, con licencia sindical, pero te desempeñaste como policía desde hace 15 años. ¿Has visto cambiar la situación para las mujeres oficiales en este tiempo? Sí y no. Hay cosas que se ha avanzado. Bueno, lo que es el aumento de funcionarias policiales. Al Recordemos instituto. ahí, un 24% del total de policías son mujeres, ¿no? Sí, cuando yo entré había muchísimo menos, éramos inferiores en numéricamente y, por ejemplo, en mi tanda éramos 3 mujeres y 40 varones. Era una cosa descomunal la diferencia. Y después, si bien numéricamente hemos logrado un aumento visible de lo que es la femenina, en lugares todavía de preponderancia dentro del instituto policial siguen manejando los varones, ¿no? Estamos hablando de si vemos lo que es el mapeo, las direcciones nacionales, las jefaturas, mayoritariamente son todos varones. Antes, a ver si estoy bien en lo cierto, antes había hasta un cupo limitado para el ingreso de mujeres. Sí. Eso y se un logró, escalafón y propio. en eso incidía el bajo número de policías que llegaban. Claro, era limitado el número para ingresar y también después, a su vez, para ascender también teníamos un escalafón propio. O sea, diferente, había un escalafón femenino, concretamente. Sí, y todo eso te limitaba también los ascensos. Y hoy no, hoy es a nivel nacional y es por capacidad, que eso está buenísimo que pase. Pero todavía nos falta mucho, la apertura, es verdad, es un instituto que básicamente estaba hecho para varones. Y bueno, hasta había seccionales que no tenían ni baño para mujeres, o no, el alojamiento era para varones. Teníamos siempre todo más que nada hecho hacia los hombres. Hoy en en la día carrera funcional, ¿hasta dónde hay cargos de mujeres? Y ha habido hasta directoras, hasta jefaturas de policía, pero son las menos, muy menos. No hemos visto grandes roles o grandes liderazgos de mujeres en el Ministerio Interior, cosa que sería muy bueno, porque la mujer tiene esa capacidad de multitarea y de por sí misma, nosotros no queremos, yo por lo menos no quiero ser igual al varón, quiero tener solo las mismas posibilidades, pero dentro de las propias, de los dones que tenemos como mujeres, yo creo que las mujeres que llegan a dirigir lugares preponderantes lo hacen muy bien. Y no es por decir que los hombres lo hacen mal, pero nosotras también. Entonces, que nos den la oportunidad de llegar estaría buenísimo. Hoy en la distribución de tareas, ¿hay alguna especie de pauta establecida? Así como años atrás había el límite de cupos para las mujeres. Yo creo que hay un techo de cristal, como hay en muchos lados, y acá también lo hay. Está en nosotras también pelear para que eso cambie, ¿no? Creo que el hecho, como tú bien decías, que una mujer haya llegado a la conducción o visiblemente a ser la vocera de un sindicato que es netamente de varones, primero a los varones le costó mucho asumirlo también. Ahí está, con la vocecita. Eso te iba a preguntar que tiene. En el día a día, primero en tu tarea, antes de ir a lo del sindicato. Sí. ¿Las diferencias que me decís son más bien institucionales o en el día a día con tus compañeros sentías una... No, a lo primero fue con todos, fue el relacionamiento. O sea, cuando yo ingresé a los sindicatos policiales, ingresé como una simple delegada, allá por el 2011, que era delegada, y fui de a poco haciendo diferentes roles hasta el que hoy estoy, por elecciones y por todo como corresponde, pero me lo fui ganando de a poco, con mucho sacrificio, porque tuve que demostrar más que los varones y mostrando las capacidades propias, que les costó mucho reconocer, hasta que bueno, que de alguna manera el hecho de que haya sido mujer, a algunos les ayudaba para transmitir o llegar a la gente, llegaba de otra manera, Esa fue una de las cosas, porque sí. Tú antes, recuerdo, te hemos entrevistado hace tiempo, aquí En Perspectiva, desde hace años, en distintas situaciones, y actuabas como vocera siempre del sindicato, sí, ¿no? No sí. como presidenta, sino como vocera, pero eras la cara visible.
Sí, claro, era como que en realidad se vio que mi posición como mujer de repente podría ayudar a sensibilizar o dar otra imagen de lo que era el funcionario policial antes dentro del sindicato, por ejemplo, que era más con un discurso más armado en torno al léxico propio policial o a cómo se desenvolvía. Como yo también vengo de otras funciones, no solo en la policía, y tengo otra preparación que me puede ayudar para desenvolverlo. Y yo he estudiado periodismo, no lo he terminado, pero he estudiado. Mira. Y también, soy enfermera, he trabajado como educadora en cárceles. Son cuestiones que te hacen ver otra perspectiva también de la parte civil, que a veces cuando uno está muy involucrado o desde el principio metido en el instituto, claro, como que uno adquiere todo lo del instituto y es más difícil salir. Yo antes de la policía trabajé en INAU, trabajé con niños en situación de calle, trabajé 8 años de voluntaria con niños en riesgo de asentamientos en Las Piedras. O sea, el área social y el ayudar es algo que tengo innato. Entonces cuando vine en realidad al sindicato y me propusieron integrarlo, fue algo que lo vi como decir una posibilidad de estar en un lugar de poder ayudar a las personas. Algunos lo entienden, otros no, otros te lo agradecen. ¿Pero crees que has ayudado? Sí. Eso que veían tus compañeros de que podía ser un mérito tuyo, ¿crees que ha incidido en la imagen que la población tiene hoy en día del sindicato policial, por ejemplo? Yo creo que sí, igual lo debería decir la prensa, eso no llama, o la gente, pero en realidad la gente que me para en la calle o que nos reconoce, en realidad siente empatía por lo que nosotros decimos y yo creo que es desde una llegada que se tiene y que obviamente que yo no lo podría hacer si no tengo también un equipo de compañeros apoyándome y dándome para adelante para que pueda hacerlo. No soy yo sola, es un equipo atrás mío. Yo soy la cara visible, pero yo tengo unos directivos que están todo el día trabajando. En el caso del sindicato policial no tiene horas, porque las cosas pasan a cualquier hora. Entonces de repente estás en tu casa y de repente a las 3 de la mañana tenés un compañero herido y tenés que irte al hospital. Y es todo, las 24 horas, los compañeros tenemos turno de 24 horas, por el teléfono te suena a las 24 horas. De hecho yo tengo una beba que ahora quedó ahí abajo, de 1 año. Y algo que me pasó como mujer era tipo, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo 1 año de militar? O sea, militar de sindicalmente. Y no, dije, y ando con Paulina para arriba y para abajo y mis compañeros me ayudan y uno me la tiene mientras hacemos algo y va al sindicato y va a las reuniones, ha ido con Bonomi, ha ido con el fiscal de corte, ha ido al parlamento, va al PCNT, va a todas las reuniones que tiene que ir conmigo porque también es una etapa que yo también quiero aprovechar de no perdérmela. Y es una forma de decir también a las mujeres que bueno, que podemos ser madres, podemos tener la casa y podemos también seguir militando y seguir trabajando en nuestro ideal que tenemos, como en mi caso es esto. Yo qué sé, a veces pasan cosas muy lindas, como por ejemplo el año pasado pudimos recobrar el trabajo de una compañera que había sido dada de baja por cáncer de mama. Y cuando viene la compañera a decir, lo logramos porque se hizo por el sindicato y logramos que la vuelvan que volvió a trabajar, está en el hospital policial nuevamente, a uno se le ensancha el corazón y esas cosas, y bueno, vale la pena todos los insultos, todas las cosas que te hacen los que no entienden a veces la tarea del sindicato por solo haber ayudado a esa persona. Pero ahí entendés qué es lo que pasa. Hay un tema de que no entienden la tarea del sindicato, hay una cuestión también de que porque sos mujer. No, en realidad creo que hay una cosa con todos los sindicatos. Entonces, como nosotros somos sindicatos, somos bastante atípicos, pero bueno, ya nos ponen en la misma bolsa. Pero entonces, bueno, o piensas que sos pro gobierno, trabajás, y nosotros somos totalmente apolíticos. En mi sindicato, si vienen los blancos y nos plantean algo, bienvenido, los colorados, el gobierno, quien fuera. Lo que queremos es el bienestar del funcionario y tratar de entre todos los que nos puedan ayudar a fortalecer esto, mejor. Tratamos de mantenerlo totalmente al margen de cualquier orientación política, porque nos parece que eso limita después la objetividad para poder trabajar. Pero bueno, claro, caemos en la bolsa y bueno, y a veces lo entienden. Ojo, es un sindicato bastante nuevo, entonces también hay compañeros que no tienen la conciencia todavía de trabajador
colectivizado y trabajando en una causa común. Nuestro sindicato, la sede, está abierta todos los días, se le da asesoría gratuita, penal, administrativa. Tienen toda la cobertura que necesitan para el respaldo, por lo menos jurídico, para trabajar cotidianamente. Y a veces van cuando necesitan algo para sí, pero cuando se los llama para algo colectivo, les cuesta más. O a veces van y vos decís, uno que de repente te insulta en las redes y después al otro día está en el sindicato porque le pasó algo. Ah, bueno, no, disculpa, en realidad. Está bueno, son cosas que uno tiene que lidiar y aprender con eso. Bien, bueno, Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, gracias por acompañarnos gracias esta a mañana. Ustedes y decirle a las mujeres o a las, bueno, primero que nada, un saludo a las policías que hoy están trabajando y están arriesgando su vida día a día, como el compañero que yo creo que lo más preciado que tiene una persona es su vida, y a veces la sociedad no entiende que el funcionario policial, cuando sale a trabajar, es precisamente eso lo que dona en su trabajo. Así que un reconocimiento muy especial a esas trabajadoras que día a día arriesgan todo por el bienestar de toda la sociedad. Patricia, gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento.